En 1905, un empleado de patentes de 26 años que trabajaba en una oficina en Berna, Suiza, hizo una pregunta tan simple que parecía absurda. ¿Qué significa exactamente que dos cosas ocurran al mismo tiempo? Suena obvio. Si dos rayos caen a la vez, caen a la vez. Punto. Pero ese empleado, Albert Einstein, llegó a una conclusión tan perturbadora que todavía hoy, más de un siglo después, la mayoría de la gente no la ha asimilado del todo. No existe un ahora universal. El momento que tú llamas ahora mismo no es el mismo momento que alguien más a cierta distancia llamaría ahora mismo. Y eso no es una curiosidad matemática, es la estructura literal del universo. Para entender lo que descubrió Einstein, vamos a usar el mismo experimento mental que él utilizó. Imagina un tren moviéndose a gran velocidad. En el centro exacto del tren va sentada una persona. Llamémosla Ana. Fuera del tren, en el andén, hay otra persona observando. Llamémosla Beatriz. En el instante exacto en que Ana pasa frente a Beatriz, caen dos rayos, uno en la parte delantera del tren, otro en la parte trasera. Exactamente a la misma distancia de ambos extremos. Beatriz, que está quieta en el andén, ve los dos destellos de luz llegar a sus ojos exactamente al mismo tiempo. Para ella, los rayos cayeron simultáneamente. Pero, ¿qué ve Ana? Dentro del tren en movimiento. El tren se está moviendo hacia adelante, así que Ana se está moviendo hacia la luz que viene del rayo delantero y alejándose de la luz que viene del rayo trasero. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Eso ya lo sabía Einstein. Así que la luz del rayo delantero le llega a Ana antes que la luz del rayo trasero. Para Ana, el rayo delantero cayó primero. Ambas observaciones son correctas. Ninguna de las dos se está equivocando ni está viendo una ilusión. Simplemente, la simultaneidad depende de tu estado de movimiento. La reacción natural ante esto es pensar, vale, es un truco de percepción. La luz tarda en llegar, por eso parece diferente. Pero en realidad, los rayos cayeron al mismo tiempo. Esa fue, de hecho, la física que se asumió durante siglos antes de Einstein. Pero Einstein demostró que no es así. No es un problema de percepción retrasada que se pueda corregir matemáticamente para encontrar el orden verdadero. No existe un orden verdadero subyacente. La simultaneidad misma es relativa. La reacción natural ante esto es pensar, vale, es un truco de percepción. La luz tarda en llegar, por eso parece diferente, pero en realidad los rayos cayeron al mismo tiempo. Esa fue, de hecho, la física que se asumió durante siglos antes de Einstein, pero Einstein demostró que no es así. No es un problema de percepción retrasada que se pueda corregir matemáticamente para encontrar el orden verdadero. No existe un orden verdadero subyacente. La simultaneidad misma es relativa. Esto no es solo teoría abstracta, tiene consecuencias medibles y verificadas constantemente. Los satélites GPS que llevas en el bolsillo tienen que corregir sus relojes constantemente por este efecto. Si no lo hicieran, la posición que te muestra tu móvil se desviaría varios kilómetros al día. La diferencia entre la velocidad del satélite y la tuya en la superficie de la Tierra, aunque sea pequeña, es suficiente para que sus relojes y los tuyos midan el tiempo de forma distinta. Cada vez que tu GPS te indica el camino correcto, está confirmando de forma silenciosa que Einstein tenía razón sobre la naturaleza del tiempo. Esto lleva a los físicos a una de las ideas más vertiginosas de toda la ciencia moderna: el universo bloque. Si no existe un ahora universal compartido por todo el universo, entonces el pasado, el presente y el futuro
no son categorías objetivas de la realidad. Son perspectivas, como el norte y el sur, que dependen de dónde estás parado, no de algo absoluto en el espacio. Para algunos físicos, esto sugiere que el pasado, el presente y el futuro coexisten en una estructura de 4 dimensiones, el espacio-tiempo. Y lo que experimentamos como el paso del tiempo es, en cierto sentido, similar a cómo un proyector recorre los fotogramas de una película que ya existe completa en el rollo. El físico Brian Greene lo describe así. El universo bloque es como una hogaza de pan ya horneada por completo. Cada rebanada es un momento. Todas las rebanadas existen simultáneamente, aunque tu conciencia solo experimente una rebanada a la vez, en orden. No todos los físicos están de acuerdo con esta interpretación exacta. Pero la relatividad de la simultaneidad es así, está confirmada experimentalmente sin ninguna duda. Lo que sí es seguro es esto. El ahora que sientes con tanta certeza, ese instante presente que parece ser lo único real, no tiene el estatus especial que tu cerebro le asigna. Si la física dice que el ahora universal no existe, ¿por qué lo sentimos tan real, tan sólido, tan innegable? Aquí es donde la física se encuentra con la neurociencia y con algo que ya hemos visto en este canal. Tu cerebro no percibe el tiempo directamente. Lo construye. Como vimos cuando hablamos de cómo el cerebro construye la realidad a partir de información incompleta, tu sensación de ahora es una reconstrucción activa, no una percepción pasiva. Los estímulos de tus distintos sentidos, la vista, el oído, el tacto, llegan a tu cerebro con retrasos ligeramente distintos. Tu cerebro los sincroniza artificialmente para darte la ilusión de un presente unificado y coherente. Experimentos de neurociencia muestran que ese ahora subjetivo que sientes tiene en realidad una ventana de aproximadamente 2 a 3 décimas de segundo de margen, y tu cerebro edita activamente la información para que encaje en una narrativa continua. Tu cerebro está literalmente haciendo lo mismo que hace un editor de vídeo, tomando fragmentos discontinuos y montándolos para crear la sensación de flujo continuo. Así que tenemos 2 capas de construcción. La física nos dice que el ahora universal no existe como categoría objetiva, y la neurociencia nos dice que incluso tu ahora personal y subjetivo es una construcción activa de tu cerebro, no una percepción directa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cambia algo en la práctica? No te va a ayudar a llegar antes al trabajo. No te va a hacer dormir mejor. Pero hay algo que sí cambia, y es sutil pero importante. Gran parte de nuestro sufrimiento cotidiano viene de tratar el tiempo como algo que se nos escapa, que corre en una sola dirección de la que somos víctimas, que separa de forma absoluta lo que ya pasó de lo que está por venir. La física nos sugiere algo distinto, que esa separación tajante entre pasado, presente y futuro es, en parte, un artefacto de cómo experimentamos la realidad, no necesariamente de cómo es la realidad en sí misma. Esto no significa que el tiempo no importe, ni que debas dejar de planificar tu vida. Significa, quizás, que ese ahora tan urgente, tan presionante, tan parecido a una cinta transportadora de la que no puedes bajarte, es en parte una construcción, tanto del universo como de tu propio cerebro. Y las construcciones, aunque sean reales en sus efectos, se pueden mirar con un poco más de distancia. Aquel empleado de patentes de 26 años no tenía laboratorio. No tenía equipo costoso. Solo tenía una pregunta que la mayoría de la gente jamás se había hecho en serio. ¿Qué significa exactamente al mismo tiempo?
Y al perseguir esa pregunta hasta el final, descubrió que el tejido mismo de la realidad es menos sólido de lo que parece. En este canal hemos visto, una y otra vez, la misma idea con distintos disfraces. El cerebro que construye la realidad a partir de fragmentos, la memoria que se reescribe, el tiempo que se distorsiona al dormir, las civilizaciones que colapsan por patrones invisibles. Y ahora, el propio tejido del tiempo, que no es el río único y universal que sentimos que es. Lo que damos por sentado, lo que sentimos como obvio, como innegable, como la base sólida sobre la que se construye todo lo demás, casi siempre resulta ser mucho más construido, mucho más frágil y mucho más fascinante de lo que nos dijeron. Esa es, al final, la pregunta que conecta cada vídeo de este canal. ¿Qué más nos dijeron mal?